السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Después de recitar el Tashahhud y el Ta'awuz y la Sura Fatiha, Su Santidad, el Khalifatul Masih el-Khamis, dijo: En esta época, ¿quién más ha seguido el bendito ejemplo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam? Ha sido su verdadero siervo, el Mesías prometido y Mahdi. En sermones anteriores se han mencionado varios relatos en relación con la adoración del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, los consejos que impartió en relación a esto a sus seguidores, así como relatos relacionados con los métodos que enseñó para adorar y recordar a Dios. Hoy relataré aquellos relatos de la vida del Mesías prometido que llevó en subordinación a su maestro, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y que han sido transmitidos hasta nosotros. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib relata que Mirza Muhammadin Sahib, residente de Langarwal, Gurdaspur, le escribió diciendo: Desde mi infancia tuve la oportunidad de observar el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. La primera vez que lo vi fue durante la vida de Mirza Ghulam Murtaza Sahib, cuando era un niño pequeño. Después de ofrecer la oración de Isha, su costumbre era irse a dormir temprano. Luego, aproximadamente a la 1, se levantaba para la oración de Tahajjud. Después de ofrecer la oración de Tahajjud, permanecía ocupado en la recitación del Sagrado Corán. Cuando se ofrecía el azán del Fajr, ofrecía la oración de Sunnah en casa. Y luego iba a la mezquita para orar, ofreciendo la oración en congregación. A veces él mismo dirigía la oración y otras veces Mian Jan Muhammad, el imam de la mezquita, la dirigía. Al regresar de la oración descansaba un rato. Nunca le vi ofrecer oraciones de Sunnah en la mezquita, más bien las ofrecía en su casa. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, hablando de su adoración, explicó cómo Dios Altísimo le concedió la fuerza para practicar la adoración. Sin embargo, aclaró que ese estado no está prescrito para todos de la misma manera, por lo que no se debía esforzar más allá de las capacidades de cada cual. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, explicó que Dios Altísimo le había otorgado una fuerza especial. En cualquier caso, el Mesías prometido, alayhi salam, ha explicado su condición de adoración de la siguiente manera. Él afirma: Nunca me he sometido a una disciplina física rigurosa, ni a ejercicios duros como algunos sufíes contemporáneos, ni he emprendido un retiro en completa soledad mística. Tampoco he hecho nada en términos de ascetismo que sea contrario a la práctica del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, o que pueda ser objetable según la palabra de Dios Altísimo. De hecho, siempre me he sentido aborrecido por los faquires y por aquellos que introducen todo tipo de innovaciones en la fe. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma también: Sin embargo, en vida de mi padre, cuando su muerte se acercaba, sucedió que vi en un sueño a un santo anciano que tenía un rostro puro y me señaló que era tradición de la familia de los profetas ofrecer algunos días de ayuno para atraer las luces celestiales, es decir, ofrecer ayunos para convertirse en receptor de luz espiritual. Era la tradición de la familia de los profetas. Así Dios Altísimo le indicó al Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, a través de un sueño que le otorgaría un rango especial. El Mesías prometido afirma además, señalando así que yo también debía ofrecer esta tradición de la familia profética. Pensé entonces que sería apropiado ofrecer ayunos durante algún tiempo, pero al mismo tiempo sentí que sería mejor no revelar esto a nadie. Entonces me traían la comida a casa en la habitación de los hombres, pero yo la regalaba a unos huérfanos con quienes había acordado que vinieran a horas específicas. Así que me pasaba todo el día en ayunas. Nadie excepto Dios sabía de estos ayunos. Después de 2 o 3 semanas me di cuenta de que no me resultaba difícil ayunar cuando todavía hacía una comida completa todos los días. Entonces, decidí empezar a reducir mi consumo de alimentos. Comencé a reducir mi comida gradualmente hasta que pude subsistir con un roti, es decir, pan,
en todo el día y la noche. Seguí reduciendo mi comida de la misma manera hasta que reduje mi consumo de alimentos a unas pocas onzas de roti en 24 horas. Continué así durante aproximadamente 8 o 9 meses. Aunque comía tan poco que no alcanzaba ni siquiera para un bebé de 2 o 3 meses, Dios Altísimo me protegió de todo mal y enfermedad. Entre las maravillas de este tipo de ayuno que experimenté están las hermosas visiones que me fueron otorgadas durante ese tiempo. Conocí a algunos profetas pasadas y algunos de los exaltados auliá, es decir, eruditos musulmanes. Una vez, en un estado de completa vigilia, me encontré con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam junto con Hassan, Hussein, Ali y Fátima, radhiyallahu anhum. Esto no fue un sueño, sino algo que experimenté en estado de vigilia. Conocí a muchas personas santas de esta manera, pero sería largo describir todos esos encuentros. Además, se me concedieron visiones de luces espirituales que estaban representadas en columnas de color verde y rojo, y cuya belleza no se puede describir con palabras. Estas columnas de luz, algunas de ellas brillantes de color blanco y otras de color rojo, se elevaban directamente hacia el cielo, y su visión llenó mi corazón de deleite. Nada se puede comparar con la alegría que mi corazón y mi alma experimentaron al contemplar estas columnas. Continúa diciendo, creo que estas columnas eran una representación del amor entre Dios y el hombre. Era una luz que procedía del corazón hacia arriba y había otra luz que descendía desde arriba y las dos juntas tomaban la forma de una columna. Es decir, estas columnas ascendían hacia arriba y descendían desde arriba, y luego se conectaban en la forma de un pilar. Se trata de asuntos espirituales que están más allá del alcance del mundo, porque están muy lejos de sus ojos, pero hay algunos en el mundo que son conscientes de ellos. Entre las maravillas en resumen, debido a este ayuno prolongado, se me revelaron maravillas en forma de visiones de diversos tipos y formas. Además, un beneficio que obtuve de esta prolongada práctica del ayuno fue que después de haberme sometido a esta disciplina, me encontré capaz, si surgiera la necesidad, de soportar el hambre y la sed durante largos periodos. A menudo he pensado que si una persona gruesa, que además de ser corpulenta, estuviera fuerte, tuviera que padecer hambre junto conmigo, moriría antes que yo pudiera sentir necesidad aguda de comida. Esta experiencia me enseñó que uno puede progresar etapa por etapa en el proceso de padecer hambre y que hasta que su cuerpo no se acostumbre a tales privaciones, una persona amante de la comodidad no es apta para lograr etapas de progreso espiritual. Pero no aconsejaría a todo el mundo que se embarcara en tal disciplina. Ni lo hice por mi propia voluntad, lo hice por orden de Dios Altísimo. He conocido a muchos derviches, es decir, sufíes ignorantes que optaron por seguir una dura disciplina física y al final perdieron la cordura, sus facultades mentales pasaron el resto de sus vidas en la locura o contrajeron diversas enfermedades como la tuberculosis. No todos los humanos poseen facultades mentales similares. Aquellos cuyas facultades son naturalmente débiles no pueden soportar ninguna disciplina física. Muy pronto se ven afectados por alguna enfermedad peligrosa. Sin embargo, el Islam es una religión integral y además al Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, le fue concedido especialmente el socorro divino para esto, por lo que afirmó que no todos deberían intentar esto solo porque él lo hizo. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma además, dice, es mejor que uno no se someta a una disciplina física rigurosa por sí sola. Más bien, uno debería adoptar la fe de la gente sencilla. Uno debería adoptar las enseñanzas generales de la fe y seguir la sunna. Por supuesto, si uno recibe una revelación de Dios y no se opone a la magnífica sharia del Islam, debe llevarse a cabo. Sin embargo, los fakires necios de hoy enseñan disciplinas que no producen ningún bien. Uno debería mantenerse alejado de ellos. Incluso ahora hay gente que prescribe ciertas prácticas y hoy en día esas nociones se propagan incluso a través de programas de televisión. Sin embargo, no hay que dejarse llevar por esas voces. Más bien, el creyente debe adoptar el camino de la moderación, esforzándose dentro de los límites de la capacidad dada por Dios, por cumplir con los derechos que le deben a Dios y los derechos que le deben a su creación.
Como mínimo, uno debe esforzarse por alcanzar los estándares y métodos de adoración enseñados por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y luego tratar de progresar gradualmente en ellos. De hecho, el avance espiritual ocurre paso a paso. El Islam, en cualquier caso, ha prohibido imponer dificultades innecesarias, y el Mesías prometido, alayhi salam, también desaconsejó tales excesos. Respecto a su condición desde la infancia, se relata en una narración de Misri Fakir Muhammad Sahib, dijo, el Mesías, mi padre, cuyo nombre era Jiva, solía contar que en una ocasión Mirza Sahib se cayó del tejado y resultó muy herido. En cuanto nos enteramos, fuimos a preguntar por su salud. Cuando recuperó la conciencia, sus primeras palabras fueron, ¿es la hora de la oración o no? Tal era su amor por la oración. Y yo era apenas un niño cuando mi padre solía contarme este incidente. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radhiyallahu anhu también grabó una narración del Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib radhiyallahu anhu. Afirma que en 1895, cuando tuvo la oportunidad de pasar el mes de Ramadán en Qadian, ofreció la oración Tahajjud de todo el mes detrás del Mesías prometido al Islam. Su práctica era ofrecer la oración del Witr en la primera parte de la noche y luego realizar 8 rakats de Tahajjud en la última parte, en unidades de 2 rakats cada una. En el primer rakat, invariablemente recitaba Ayatul Kursi desde Allahu la ilaha illahu hasta Wa huwal aliyyul azim, y en la segunda rakat recitaba Surah al-Ikhlas. En sus reverencias y prostraciones suplicaba Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Oh Dios viviente, autosuficiente y sustentador, concédeme tu misericordia. Recitaba en un tono que yo podía oír, suave y gentilmente, pero ni fuerte ni inaudible. Siempre practicaba de la comida antes del amanecer, después de la oración de Tahajjud, a menudo retrasándola hasta tal punto que a veces la llamada a la oración de Fajr se hacía mientras todavía estaba comiendo. En algunas ocasiones continuaba comiendo hasta concluir el azán. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Talano explica además que en principio está permitido participar del sehri hasta la salida del sol, sehri es decir, el desayuno. El azán en sí mismo no está directamente relacionado con esto. Más bien, su hora se fija de acuerdo con la aparición de la luz. Por lo tanto, la gente suele asumir que el azán marca el final absoluto del sehri. A continuación puso como ejemplo que en Qadian, dado que el azán para el Fajr se llamaba inmediatamente después de la aparición del amanecer, era posible que debido a un error o la falta de preparación, en ocasiones se llamara incluso un poco antes. El Mesías prometido al-Islam no daba una importancia excesiva al mero sonido del azán, sino que continuaba comiendo hasta que el amanecer se hacía evidente. De hecho, la intención de la Sharia en este asunto no es que uno deba dejar de comer precisamente en el momento en que se ha determinado la hora del amanecer mediante cálculos astronómicos. Más bien, la intención es que uno debe detenerse cuando la blancura del amanecer se hace visible para el observador común. La propia palabra tabayyun, manifestación clara, en el Corán indica este entendimiento. También se narra en el hadith que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam instruyó: no dejéis de comer vuestro sehri al oír el azán de Bilal, sino continuad comiendo y bebiendo hasta el azán de Ibn Maktum, pues él era ciego y no daba el azán hasta que la gente anunciaba que el amanecer había llegado realmente. Sin embargo, en la época actual, los medios para determinar la hora exacta del amanecer verdadero son mucho más avanzados, y ahora existen instrumentos precisos que permiten calcularla con exactitud. Por consiguiente, los horarios del azán se fijan generalmente con precisión al momento más exacto de la aparición del amanecer verdadero. Aunque no se puede descartar por completo el error humano ocasional, incluso si el azán se llama antes, el principio establecido sigue siendo el mismo que se ha mencionado anteriormente. Dado que está comenzando el mes de Ramadán, he explicado esta guía. Al mismo tiempo, las personas no deben relajarse tanto para retrasar el momento de dejar de comer, hasta que la luz del día sea claramente visible.
Nuestros horarios para el azán se preparan con un cálculo cuidadoso y la debida consideración. Dado que los métodos de cálculo de nuestra época son mucho más avanzados que los de aquella época, la probabilidad de error es mínima. Por lo tanto, se debe respetar el calendario oficial y seguirlo de acuerdo con los horarios establecidos para cada región. Hazrat Mirza Bashir Ahmed ha narrado que Mufti Muhammad Sadiq Sahib relató, durante la época del Mesías prometido, salam, en una ocasión se ofreció la oración por la lluvia, en la que estuvo presente el Mesías prometido, salam, y tal vez el difunto Molvi Muhammad Hassan Sahib fue el imam. La gente lloró mucho durante esta oración, pero el autocontrol del Mesías prometido, salam, fue extraordinario. No lo vi llorar. Recuerdo que poco después se nubló y empezó a llover, o mejor dicho, quizá llovió ese mismo día. Sin embargo, nadie debe pensar por ello que el Mesías prometido, Islam, no lloraba durante la oración. Siguiendo a su maestro, sallallahu alaihi wasallam, también se encuentran narraciones sobre su adoración que dicen que mientras estaba postrado salían sonidos de su pecho como si se tratara de una olla hirviendo. Se postraba y lloraba suplicando con profundo dolor y angustia. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib Retalano menciona una narración de Hazrat Amajan, Nusrat Jahan Begum Sahiba Retalano. Mi madre contaba que además de las 5 oraciones diarias, el Mesías prometido solía ofrecer 2 tipos de oraciones voluntarias. Una era la oración Ishraq, 2 o 4 unidades de oración, que a veces ofrecía pero no de manera constante. La segunda era la oración Tahajjud, de 8 unidades de oración. Esta la ofrecía siempre, excepto cuando estaba muy enfermo. Incluso en esas condiciones, a la hora de Tahajjud, rezaba mientras estaba acostado en la cama. En la última etapa de su vida, debido a su debilidad, solía realizar la oración de Tahajjud sentado. Hazrat Molvi Yaqub Ali Sahab escribe que cuando el Mesías prometido al Islam viajaba para asistir a casos legales, lo hacía para cumplir con el deber de obediencia a su padre. Ahí se preocupaba mucho de que durante los procedimientos nunca se omitiera ninguna oración, ni tampoco rezaba fuera de su tiempo. Del mismo modo, nunca descuidó las obligaciones relacionadas con los derechos de Dios Altísimo. Justo en el recinto de los tribunales se dedicaba a la oración a la hora señalada, como si no tuviera ningún otro trabajo que hacer. A menudo sucedía que estaba absorto en la oración y mientras tanto le llamaban para comparecer en la audiencia judicial, pero él seguía absorto en la oración con el corazón completamente en paz. En una ocasión declaró, fui a Batala para seguir un caso. Cuando llegó la hora de la oración y comencé a rezar, es decir, el Mesías prometido, el Islam, comenzó a ofrecer la oración. Continúa, el asistente del tribunal me llamó, pero yo estaba ocupado rezando. La parte contraria compareció y quiso aprovecharse de un procedimiento unilateral, argumentando de que dado que la otra parte no había comparecido, se debía dictar una resolución unilateral. Insistió mucho en este punto, pero el tribunal no le prestó atención y falló en su contra, concediéndome la sentencia a mi favor. Al terminar la oración me presenté y pensé que tal vez el juez había tomado nota legal de mi ausencia. La ley dice que si una de las partes no comparece, se puede dictar sentencia en su contra. Pero cuando aparecí y le dije que había estado rezando, respondió, ya he tomado la decisión a tu favor. Estas también son bendiciones de la adoración, que Dios Altísimo concedió sus bendiciones de esta manera. Hazrat Mirza Bashir Ahmad ha narrado otra narración de Hazrat Amajan Anha. Escribe que cuando el Mesías prometido, ﷺ, dirigía la oración del Maghrib en casa, solía recitar ese versículo de Surah Yusuf en el que aparecen las palabras: solo me lamento ante Dios por mi pena y mi dolor. Hazrat Mirza Bashir Ahmad dice: debo mencionar que la voz del Mesías prometido ﷺ transmitía gran fervor y dolor, y su recitación era muy melodiosa. De manera similar, Mirza Muhammadin Sahib afirmó que el Mesías prometido al-Islam realizaba las oraciones obligatorias en la mezquita, mientras que las oraciones sunna y voluntarias las realizaba en casa. Después de la oración de Isha se iba a dormir, y cuando había pasado la mitad de la noche se despertaba y ofrecía oraciones voluntarias.
Después de eso recitaba el sagrado Corán. Encendía una lámpara de barro y continuaba recitando el Corán hasta el azán de la oración del Fajr. Otro biógrafo ha escrito que poseía un profundo amor y devoción por el Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que todos sus actos de adoración se mantuvieron estrictamente dentro de los límites del Corán y la Sunna, sin excederlos nunca. Además de las 5 oraciones diarias, era especialmente constante en ofrecer tahajjud. A veces también realizaba la oración Ishraq, pero el tahajjud, la oración que le inspiraba un amor excepcional. Durante la oración, su concentración y enfoque en el recuerdo de Dios eran tan intensos que parecía como si no estuviera presente en este mundo. Especialmente en el Tahajjud, recitaba la Surah Fatiha con profunda angustia y sincera atención, dedicándose a abundantes súplicas. En la primera etapa de su vida, si en alguna ocasión sentía que no había logrado concentrarse plenamente en la oración, continuaba rezando repetidamente y comentaba: he aprendido este método de un borracho. El Mesías prometido del Islam explicó que una vez, cuando se dio cuenta de que no podía alcanzar plenamente la presencia del corazón en la oración, se dirigió a la jungla para poder rezar ahí en mayor soledad. En el camino pasó por un mercado donde escuchó a un hombre hindú decirle a un compañero: anoche tomé una copa de alcohol, pero no me emborraché. Así que tomé una segunda taza. Cuando tampoco fue suficiente, tomé una tercera, y así continuó bebiendo hasta que finalmente se emborrachó. El Mesías prometido al Islam relató que al escuchar esto reflexionó: yo también continuaré ofreciendo oraciones repetidamente hasta alcanzar la embriaguez espiritual. Las oraciones obligatorias no pueden repetirse de esta manera, más bien su atención en este sentido se centraba en las oraciones voluntarias. Mencionó esto en relación con las oraciones voluntarias que les ofrecería una y otra vez para que pudieran alcanzar la deseada intoxicación, es decir, la verdadera presencia del corazón. Además del salat, también recitaba regularmente el sagrado Corán, invocando bendiciones al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que se llama Durud, y pidiendo perdón, es decir, istighfar. Tenía un amor profundo y sincero por el sagrado Corán. Lo recitaba día y noche, y sentado, de pie o caminando, y lloraba profusamente mientras lo recitaba. Como se mencionó anteriormente, si en alguna ocasión no se le veía llorar durante la oración congregacional, eso no significaba que no lloraba en absoluto. De hecho, al recitar el Corán, a menudo se sentía embargado por una profunda emoción y fervor. Recitaba el Darud con frecuencia, con profundo entendimiento, y lo hacía con tal intensidad y angustia que le acompañaba con lágrimas y llanto. En una ocasión, al mencionar la oración Ishraq, el Mesías prometido alayhi salatu wassalam habló sobre la importancia y la sabiduría relacionadas con la miel, y la discusión concluyó con el tema de la adoración. Se había planteado el debate sobre si las personas con diabetes deberían consumir miel. El Mesías prometido declaró: sufrí mucho por la diabetes. Los médicos afirman que el dulce es extremadamente perjudicial en esta afección. El consumo de azúcar es extremadamente perjudicial para las personas que padecen diabetes. El Mesías prometido del Islam afirma además: hoy estaba pensando en esto cuando se me ocurrió que los distintos tipos de azúcar disponibles en el mercado suelen estar elaborados por personas inmorales y pecadoras, por lo que no sería de extrañar que fueran perjudiciales, pero la miel se preparó bajo wahi, es decir, revelación de Dios. Por lo tanto, sus propiedades no serían en absoluto como las de otros dulces. Si hubiera sido como ellos, entonces, Shifa'u Linas, una cura para la gente, se habría referenciado para todos los dulces. Sin embargo, solo se ha mencionado explícitamente la miel en este sentido. Por lo tanto, esta distinción es un argumento a favor de sus ventajas. Dado que su preparación está regulada por medio del wahi, es decir, revelación, la abeja que succiona el néctar de las flores sin duda extraerá solo los ingredientes beneficiosos. Con esta idea en mente, mezclé un poco de kiora, planta, con un poco de miel y me lo bebí. Poco después sentí una gran mejoría, hasta tal punto que incluso pude caminar.
Antes se sentía muy debilitado debido a la subida de azúcar. Así que reuní a los hombres de la casa, fuimos al jardín, ofrecí 10 rakats de la oración de Ishraq. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Saab Radhiyallahu anhu relata que en una ocasión se produjo un terremoto muy fuerte. Los edificios y los objetos comenzaron a sacudirse violentamente, y la gente, abrumada por el miedo y la confusión, se agitó enormemente. En ese momento, la condición del Mesías de Dios era verdaderamente digna de contemplar. Leemos en el Hadís que cada vez que ocurría un fenómeno celestial o terrenal extraordinario, el temor a Dios se manifestaba visiblemente en el rostro del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Incluso la mera aparición de una nube le causaba inquietud. Salía al exterior y luego volvía a entrar preocupado. Así también en aquella época el profeta de Dios sallallahu alaihi wasallam demostró en la práctica la veracidad de la máxima persa: cuanto mayor es el reconocimiento que una persona tiene de lo divino, más le teme. Tan pronto como comenzó el terremoto, reunió a los miembros de su familia y a sus hijos y se dedicó a suplicar ante Dios Altísimo. Se postró ante su Señor. Durante un tiempo considerable, toda la familia, junto con los sirvientes, permaneció en súplica, templando de reverencia ante la grandeza y la autosuficiencia de Dios Altísimo. Hazrat Muslim al exponer la importancia de la oración congregacional, observó en una ocasión que en épocas anteriores la gente solía vivir a gran distancia de las mezquitas y los medios de transporte eran limitados. Como resultado, algunos habían adquirido el hábito de rezar individualmente en casa. Ordenó que las oraciones no se ofrecerían por separado en tales circunstancias, sino que se ofrecerían en congregación. Explicó que un método práctico para establecer la oración en congregación consiste en reunir a la esposa y a los hijos y dirigir la oración en casa cuando no se pueda acudir a la mezquita. Debido a las distancias se había desarrollado el hábito de la oración individual y en consecuencia la importancia de la oración congregacional había disminuido en los corazones de las personas. Observamos tendencias similares incluso hoy en día. Por lo tanto, instó a abandonar este hábito y establecer la práctica de la oración congregacional. Incluso hoy en día, ahí donde existan tales deficiencias, se debe prestar atención a ofrecer la oración en casa, en congregación con los hijos. Eso también inculca en los niños el hábito por la oración. Además citó el ejemplo del Mesías prometido del Islam, quien cada vez que no podía acudir a la mezquita para rezar, lo hacía en congregación en su casa. Solo en casos excepcionales de necesidad inevitable rezaba solo. La mayoría de las veces incluía a nuestra madre en la congregación y a otras mujeres de la casa se unían a ella. Hazrat Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib relata: en 1935 viajé a Sialkot, donde tuve la oportunidad de conocer a una anciana, Mai Hayat Bibi, que era la hija del Fazl-Din Saab y la respetada madre de Hafiz Muhammad Shafi Sahib Qari. Tuvimos la oportunidad de conocerla. Estaba sentada en la entrada de su casa. Nosotros no la reconocimos, pero ella nos reconoció a nosotros. Nos saludó con un Assalamu alaikum y nos dijo: por favor, vengan por aquí. En ese momento, Mai Saiba tenía 105 años. Relató que durante los días del motín, cuando el caos se había apoderado de la zona, y con eso explicaba su edad, y las oficinas gubernamentales y los tribunales estaban siendo incendiados, ella era una mujer joven. Durante la conversación afirmó: conocí a Mirza Sahib, es decir, al Mesías prometido al Islam, desde que llegó por primera vez a Sialkot y residió aquí durante su periodo de empleo. En aquel momento era tan joven que los primeros signos de barba apenas habían comenzado a aparecer en su rostro. Su barba aún no había crecido por completo. Realzó que tras llegar a Sialkot, Hazrat Mirza Sahib fue a la casa de su padre, le llamó y le dijo: Mia Fazl-Din Saab, por favor, déjeme quedarme en su otra casa para residir allí.
quería alquilarla. Mi padre abrió la puerta y él entró. Mi padre preparó agua, una cama y una alfombra de oración, y también colocó ahí las pertenencias de Mirza Sahib. Dijo que era su costumbre que cada vez que regresaba del tribunal, primero llamaba a mi padre y luego se dirigía con él a la residencia. La mayor parte de su relación y sus reuniones eran con mi padre. Sus comidas también se preparaban en nuestra casa. Y era mi padre quien le llevaba la comida. Mirza Sahib entraba entonces en la casa y cerraba la puerta. En el patio se dedicaba a recitar el Corán. Mi padre solía decir que mientras recitaba el Corán, Mirza Sahib a veces se postraba y realizaba postraciones extremadamente largas, llorando tan profusamente que el suelo se mojaba. Mientras narraba estos relatos sobre el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, Maisaba repetía una y otra vez, que sea sacrificada por su bendito nombre. Prestó testimonio en presencia de su hijo. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib ha registrado una narración de Molvi Mir Hassan Sahib, que fue maestro de Dr. Alama Iqbal Sahib, según la cual el Mesías prometido al Islam residía en una casa alquilada perteneciente a un cachemir llamado Umrah, situado cerca de la vivienda de este humilde siervo en Mahal Kashmirian. Cuando regresaba de la corte, se dedicaba a recitar el Sagrado Corán, a veces sentado, a veces de pie y a veces caminando. Lloraba copiosamente durante su recitación. Lo hacía con tanto fervor que no se encuentra similitud. Además, escribe que en aquella época era habitual que la gente con necesidades se dirigiera a los funcionarios con peticiones y recomendaciones relativas a sus casos legales, con la esperanza de obtener sentencias favorables. Esta es la forma de buscar recomendaciones cuando se presentan ante los funcionarios. De la misma manera, la gente acudía al Mesías prometido al Islam. El propietario de la casa Umrah tenía un hermano mayor llamado Fazl-Din Sahib, muy respetado en la zona. En una ocasión, al ver a unas personas sentadas con él en relación con asuntos judiciales, el Mesías prometido al Islam llamó a Mia Fazl-Din y le dijo, por favor, explíqueles a estas personas que no deben venir aquí. Están perdiendo su tiempo y el mío. No puedo hacer nada por ellos. No soy un juez. Cualquiera que sean las funciones que me correspondan, las desempeño en el propio tribunal. A partir de entonces, Mia Fazl-Din aconsejaba a dichos visitantes en consecuencia y los despedía. Un empleado no ahmadí de Patiala, Munshi Abdul Wahid Sahib, relata que en lo que respectaba a la recitación del Sagrado Corán por parte del Mesías prometido alayhi salam, a la edad de 14 o 15 años se pasaba todo el día leyendo el Corán y escribiendo notas en sus márgenes. Hazrat Muslim Maud Talano también ha escrito en relación con el Mesías prometido que incluso durante su infancia, en vida de su padre, fue testigo de ejemplos tan amargos de la naturaleza poco fiable de la vida mundana, que su corazón se desprendió del mundo. Desde sus primeros años, todas sus aspiraciones se dirigieron exclusivamente hacia alcanzar el contento de Alá. Mientras escribía su biografía, el Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib relató un incidente notable de su infancia. Escribe que cuando aún era muy joven le decía a una chica de su misma edad, que más tarde se convertiría en su esposa, dijo, anda desafortunada, reza para que Dios me conceda la capacidad de orar. Esta breve expresión, perteneciente a sus primeros años, revela las profundas emociones espirituales que ya se agitaban en su corazón y muestra cómo sus deseos se centraban por completo en Dios únicamente. También refleja la inteligencia que le fue concedida desde la infancia, porque a través de estas palabras revela que incluso a esa edad reconocía que la satisfacción de todos los deseos solo se alcanza a través de Dios y que la capacidad misma de adorar es otorgada únicamente por Él. Anhelar la oración, comprender que su consecución depende únicamente de Dios y expresar tales sentimientos mientras se crece en un entorno en el que muchos, tanto jóvenes como mayores, están preocupados por las actividades mundanas. Es algo que solo puede surgir de un corazón totalmente puro de manchas mundanas y divinamente apoyado con el fin de provocar una poderosa transformación espiritual en el mundo.
Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Saab relata que el Mesías prometido dijo una vez: desde mi juventud estoy acostumbrado a ayunar. En una ocasión, cuando era joven, hice un ayuno y enfermé. Sin embargo, después completé 29 ayunos sin dificultad. Para mí fue realmente un Eid lleno de alegría. El ayuno posee bendiciones especiales. Así como cada fruta tiene su propio sabor distintivo, cada forma de adoración tiene su propio encanto único. En esos actos de devoción se esconde una espiritualidad que no se puede describir por completo. Cuando hay verdadero anhelo, el dolor y las dificultades disminuyen. La adoración debe realizarse de tal manera que el alma humana se derrita, fluyendo como el agua hasta fusionarse con Dios. Maulvi Sirajuddin Shah, padre del conocido líder Zafar Ali Jan, editor del periódico Zamindar, escribe en relación con el periodo de residencia del Mesías prometido salam en Sialkot, que en 1877 tuvieron el honor de ser sus invitados en Qadian durante una noche. Incluso en aquellos días estaba tan absorto en el culto y las oraciones que apenas conversaba con sus invitados. Hazrat Mirza Bashir Ahmed el-Talano ha narrado otro relato. Hazrat Bhai Abdur Rahman Sahib Qadiani relata que el día anterior al Eid al-Adha de 1900, el día del Hajj, el Mesías prometido del Islam le dijo a Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib, Khalifatul Masih Awwal de Talano: deseo pasar este día del Hajj en oraciones especiales. Por lo tanto, aquellos amigos que deseen que se recen oraciones en su nombre deben enviarte una lista con sus nombres y hacérmela llegar. En consecuencia, Bhai Sahib afirma que ese día se transmitieron numerosas peticiones de oración al Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, a través de Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib Talano. Y en algunos compañeros también le enviaron peticiones por escrito directamente a él. En aquellos días era habitual que muchos amigos de regiones periféricas viajaban a Qadian para las oraciones del Eid y tenían el honor de conocer al Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Ellos también se unieron a este momento, inspirado por la inspiración divina. Así, aquel día en Qadian transcurrió entre súplicas especiales, un fervor y una humildad extraordinarios ante Dios y grandes bendiciones. Al describir su sincero deseo en relación con la oración en congregación, el Mesías prometido mencionó una vez en una reunión: hoy vuelvo a encontrarme mal de la cabeza y tengo mareos, es decir, sufría episodios de mareos. Cuando se acerca la hora del salat congregacional, me viene a la mente de que todos estarán juntos rezando y yo no estaré entre ellos. Es decir, la gente se reuniría para la salat congregacional y yo no estaré presente entre ellos. Esto me llena de sentimiento de pena y por eso me levanto y a pesar de mi condición inestable, hice mi camino hasta aquí. Aunque estaba mareado, a pesar de ello, tropezó en el camino y llegó a la mezquita. En cualquier caso, intento ir a la mezquita. Esto no ha sucedido solo una vez, sino varias veces. Y hoy ha vuelto a suceder. Incluso durante los periodos de enfermedad se esforzaba por ir a la mezquita para rezar en congregación. Hazrat Maulvi Abdul Karim Sialkoti Sahib afirma que el lugar habitual para reunirse con el Mesías prometido era la mezquita. Si no se encontraba mal, ofrecía regularmente las 5 oraciones diarias en congregación. Puso gran énfasis en la oración congregacional y declaró repetidamente: nada me entristece más que el hecho de que la oración no se ofrezca. Maulvi Sahib escribe además que recuerda una época en la que el número de visitantes era pequeño. En aquellos días el Mesías prometido les expresaba un profundo anhelo diciendo: ojalá tuviera una comunidad propia con la que pudiera unirme para ofrecer las 5 oraciones. Y agregaba: estoy dedicado a la súplica y tengo la esperanza de que Dios Altísimo acepte mi oración. Maulvi Sahib señala que cuando escribió este relato, por la gracia de Dios, el número de fieles que asistía a la oración congregacional habían llegado a 80. Hoy, por la gracia de Dios, la comunidad tiene mezquitas establecidas en muchos países. Por lo tanto, nosotros también debemos esforzarnos por mantener nuestras mezquitas llenas de fieles y hacer todo lo posible para ofrecer las 5 oraciones diarias en congregación. Maulvi Sahib escribe además que después de ofrecer la oración obligatoria, el Mesías prometido del Islam regresaba inmediatamente al interior
y se ocupaba en escribir libros. Sin embargo, después de la oración del Maghrib, permanecía sentado en la mesa, comía ahí en compañía de amigos y después de ofrecer la oración de Isha, volvía al interior. Hazrat Abdul Sattar se relata que antes del anuncio formal de su reclamo, cuando construyó la pequeña mezquita Mubarak, el Mesías prometido alayhi salatu wasalam dirigía las oraciones congregacionales de Zohr, Asr, Maghrib y Isha. En ese momento, solo 3 de nosotros orábamos detrás de él, Mia Gulab, Abdul Sattar y Mia Jan. ¿Quiénes estaban detrás de él? Dice, todavía recuerdo la forma en que dirigía la oración. Ofrecía cada oración en el momento adecuado, con suma humildad, mansedumbre y ferviente súplica, como un niño que llora ante sus padres mientras busca algo de ellos. Tal fue el efecto de su oración que dejó una profunda impresión en los corazones de los que estábamos detrás de él. Esta fue la primera lección que recibí. Cuando el Mesías prometido al Islam concluía la oración y permanecía sentado, mirábamos su rostro, que aparecía radiante y luminoso, cautivando a nuestro Pir Seraj al-Haq Numani Sahib relata la oración fúnebre que dirigía el Mesías prometido, alayhi salam, subhanallah, subhanallah, alabado sea Dios. Cuán excelente y cuán perfectamente de acuerdo con la sunna estaba. En cientos de ocasiones, este humilde tuvo la oportunidad de presenciarlo dirigiendo la oración fúnebre, tanto en cuerpo presente el ausente, y ofrecerla tras él. En una ocasión, falleció Mia Jan Muhammad de Qadian, el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, también acompañó el funeral. El fallecido se encontraba entre los devotos, ardientes, sinceros seguidores del Mesías prometido, alayhi salatu wasalam. El Mesías prometido y Mahdi también le tenía un gran efecto. No importa lo ocupado que estuviera, cada vez que este compañero fallecido venía de visita, dejaba a un lado su trabajo para encontrarse. Cuando la procesión fúnebre llegó al cementerio, el propio Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, dirigió la oración. La oración duró tanto que nosotros, parados detrás de él, comenzamos a sentir dolor en las piernas y los brazos por estar de pie con las manos cruzadas. No puedo hablar por los demás, pero en lo que a mí respecta, mi condición se deterioró mientras estaba de pie, algo que nunca antes había experimentado. Esto se debía a que estábamos acostumbrados a ver concluida la oración fúnebre en 2 minutos. Entonces me di cuenta de que esto es lo que debería ser la verdadera oración. Después me tranquilicé y una dulzura y un deleite espiritual comenzaron a surgir dentro de mí. De hecho, deseaba que prolongara aún más. De esta manera, el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, inculcó en sus compañeros el verdadero deleite y placer de la oración, y ellos mismos reconocieron el gozo espiritual que ésta traía. Continúa. Cuando concluyó la oración fúnebre, el Mesías prometido se dirigió a su residencia. Una persona dijo, Hazur, la oración fue tan larga que nos cansamos. ¿Cómo se habrá sentido usted? Es decir, es posible que él también se haya cansado. El Mesías prometido al Islam respondió, ¿qué tiene que ver la fatiga con nosotros? Estábamos suplicando ante Dios Altísimo, pidiendo su perdón por este punto. ¿Se cansa alguna vez un mendigo de pedir? El que se cansa de pedir queda privado. Nosotros somos los que pedimos y Él es quien concede. Entonces, ¿por qué cansarse? Incluso cuando se tiene la más mínima esperanza de alguien, el buscador persiste firmemente a su puerta. En la corte del Dios único residen todas las esperanzas. Él es el otorgador, es decir, el Moti, el siempre dador, el Wahhab, el más clemente, el más misericordioso, Rahim, el soberano y poderoso. Entonces, ¿cómo puede haber alguna cuestión de cansancio? Que Dios Altísimo nos conceda la capacidad de ofrecer nuestras oraciones con la misma conciencia. De hecho, hemos prometido Beit al Mesías prometido al Islam, con el compromiso de realizar nuestras oraciones estrictamente de acuerdo con las órdenes de Dios y su mensajero. Hemos prometido recordar las innumerables de Dios y alabarlo mientras realizamos nuestras oraciones. Que Dios Altísimo nos conceda la capacidad de cumplir este compromiso que hemos. Después de las oraciones dirigí unas cuantas oraciones fúnebres en cuerpo ausente. La primera es para la respetada Amatul Sharif Sahaba, la esposa de Mahmud Ahmed Bhatt Sahib de Daryanwala, Narwal, quien falleció recientemente a la edad de 84 años. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciertamente a Dios pertenecemos y a Él volveremos. Por la gracia de Dios, era una musia, integrante del sistema de Al-Wasiyat. Era la hija de un compañero del Mesías prometido al Islam, Hazrat Maulvi Umar Din de Shadiwal, distrito de Gujarat, quien basado en un sueño suyo, tuvo el honor de prometer el Beat
el juramento de iniciación al Mesías prometido en 1903 durante su viaje a Yelam. Le sobreviven, además de su marido, 6 hijos, 5 hijas y numerosos nietos y nietas. Uno de sus hijos, Asif Mahmud Barsab, es misionero de la comunidad que sirve en Dar es Salaam, Tanzania, y debido a que estaba en la misión, no pudo asistir al funeral ni al entierro de su. Uno de sus nietos, Usama Bad, también es misionero sirviendo aquí en el Reino Unido, al igual que uno de sus yernos, una familia con muchas personas consagradas. Su hijo Asif Mahmud Barsab, misionero de la comunidad que sirve, escribe que poseían innumerables virtudes, la más destacada de las cuales era su profunda conexión. Solía experimentar sueños verdaderos que sí con mucha claridad. Tenía un inmenso amor por el Sagrado Corán, una bendición que heredó de su respetado padre. Todos los días, después de Fajr, enseñaba el Sagrado Corán y no ahmadis de su vecindario. Le gustaba recitar y escuchar el Sagrado Corán. A veces ella también lo escuchaba de mí, y si yo me detenía, incluso en su vejez, para determinar si era capaz de recordarlo o no, inmediatamente continuaba leyendo las palabras que tenía memorizado casi todo el Corán. Solía decir que aunque había olvidado mucho en su vejez, el Santo Corán permanecía plenamente en su memoria por la gracia de Dios. Tenía un amor extraordinario por los libros del Mesías prometido al Islam y siempre llevaba consigo al menos un libro para leer. De manera similar, estaba profundamente apegada a Dur Samin y Kalam y a los poemas de Hazrat Muhammad 4, y podía recordar muchos poemas. Su yerno misionero de la comunidad, Masud Saab, recuerda que cuando visitó Qadian, ella le aconsejó caminar lo más posible, porque el Mesías prometido caminaba por las calles de Qadian. Que Dios Altísimo le conceda su perdón, tenga misericordia de ella y acepte sus oraciones para su. La segunda oración fúnebre es para el respetado Sheikh Bashir Ahmed Saab de Lahore, quien falleció recientemente a la edad de 97. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ciertamente a Dios pertenecemos y a Él volveremos. Por la gracia de Dios era Musi. Le sobreviven 3 hijos y 5 hijas. Era el hijo menor del difunto Sheikh Muhammadin Saab, quien sirvió como Mukhtar Am de Sadr Anjuman Ahmed. También era hermano menor del difunto Sheikh Mubarak Ahmed Saab, ex amir y misionero a cargo de África Oriental, el Reino Unido y Estados Unidos, y Sheikh Nur Ahmed Saab, un misionero que sirvió en los países. Era regular en su tahajjud, ayuno y oración, sociable y poseía altos estándares morales. Fue un trabajador sincero de la comunidad Ahmadiyya en Lahore y un miembro activo del AMLA bajo Chaudhry Asadullah Jan Saab, Khan Saab y Chaudhry Hamid Nasrullah Saab. Durante más de 20 años sirvió como presidente de su comunidad local, gestionando los asuntos de la comunidad de manera excelente. Desempeñó un papel fundamental en la construcción de mezquitas y la adquisición de otras propiedades comunitarias, y participó con entusiasmo en las iniciativas financieras de la comunidad, animando a sus hijos a hacerlo. Tenía un vínculo de profunda lealtad con el califato. Siempre cumplió con este vínculo e impartía esta guía a sus parientes cercanos. También he observado que era una persona sumamente humilde y se relacionaba con todos con mucha humildad. Su hija Asifa Saidullah recuerda que recitaba el Corán después de Fajr con una voz hermosa y melodiosa, lo que influyó mucho en la educación de todos los niños. Otra hija que reside localmente dice que se casó en Rabba y él le dijo que era muy honrado de ir al marcas en Rabba y oró para que Dios le concediera la capacidad de criar a sus hijos correctamente. Aunque era un hombre de negocios, pero en lugar de concentrarse en los asuntos mundanos, priorizó enseñar a sus hijos sobre la fe. Que Dios Altísimo le conceda su perdón, tenga misericordia de él y acepte sus oraciones que hizo para Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر